Ahorita iniciamos la clase. Vamos a compartir este día. Doctor, no sé si quiero ver, Brenda, no sé al final si lo hizo. Ah, no. Sí, lo hice. Ah, sí, perdón, ahí ya la vi, Brenda, perdón. Sí, gracias. Como dijo que no se podía conectar. Sí, es que mi compu estaba trabado. Para que vea qué piensa usted, Brenda. Gracias, le agradezco mucho. Excelente, bueno, vamos. No, si yo por las 2 veces dije a Brenda, estoy lista, me dijo, 10 voy a sacarme. Bueno, este día vamos a hablar de estimaciones y proyecciones. Es un tema muy importante. Y para empezar, esta diapositiva es una diapositiva que nos muestra cómo es que los 4 grandes elementos de la demografía dinámica influyen. ¿Qué es lo que tenemos en un lugar, en un área geográfica? Tenemos la población. Y aquí tenemos quiénes son los que hacen que aumente la población, los inmigrantes y los nacimientos. ¿Quiénes son las válvulas de control? Los emigrantes y las muertes. ¿Se acuerdan que hemos hablado que en este país nacen un poquito más de 80,000 al año, mueren oficialmente por todas las causas cerca de 35,000 o 40,000, y la migración hacia afuera es bastante considerable? Lastimosamente no hay un dato fiable de cuánta gente migra, porque la gente emigra de forma, llamémosle, tratando de evitar que la gente se percate. Entonces, esos son los 4 grandes elementos que pues regulan, ¿verdad?, la población de un lugar. Entonces hablamos de una ecuación compensadora, que ustedes ven todo esto, donde tenemos a la población en un momento inicial y tenemos a la población en un momento final. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los que nacen en el momento de inicio, los que nacen al momento final de nuestro punto, las muertes en un momento de inicio, igual las muertes en un punto final, y así podemos ver cómo la fórmula nos permite conocer cómo es que estos elementos unos suman y otros restan. ¿Qué dijimos? Suman los que nacen y suman los que inmigran, ¿verdad? Quienes restan, los que mueren y los que emigran. Entonces, esos elementos son los que nos permiten a nosotros conocer un poco la dinámica, solo que esto es de una forma gruesa. Es decir, porque hay elementos que ya vamos a ver que no es una simple suma y resta, pero inicialmente estos son los 4 grandes indicadores que nos compensan. Tenemos un crecimiento absoluto, donde aquí ustedes pueden ver la R representa el crecimiento absoluto de la población entre 2 momentos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos toda la simbología de los momentos de inicio al momento de cierre. Recordemos que aquí tenemos los nacimientos, la B, la M son las muertes, la I son los inmigrantes y la E son los emigrantes, que es lo que tenemos acá: los nacimientos, las muertes, los inmigrantes, los emigrantes. Y esto es el crecimiento absoluto, ¿verdad? Simplemente los 4 elementos, los 2 que suman, los 2 que restan, en 2 momentos. Por ejemplo, el O podría ser 2015 y el T podría ser 2020. Y lo que queremos ver es qué ha pasado en ese tiempo para establecer un crecimiento. El crecimiento natural es cuando en una población no se producen movimientos migratorios o el saldo migratorio es nulo. Se dice que la población es cerrada. Este concepto en la práctica se utiliza en poblaciones donde el saldo migratorio internacional es relativamente pequeño. Este crecimiento se llama un crecimiento natural, desde que se produce únicamente por el balance entre nacimientos y defunciones. Fíjense cómo es esto, ¿verdad? Mencióname un par de países donde ustedes consideren que no hay mayor migración, o que ustedes sepan. Rusia. Venezuela sería uno. No. ¿Cuál? Venezuela. Podría ser, aunque vaya, ¿qué ha pasado? Pero eso es por política, ¿no?
Pero vaya, Jacobo, ¿qué ha pasado hace poco? ¿Que se fueron? ¿Para qué país se fueron los venezolanos que los querían echar? Para Argentina creo que se habían ido. Muy Cercano. lejos. No, no. A Ecuador. Exacto. Y era un montón. Y Colombia. Pero Ecuador es donde más se veía el movimiento, que fue un montón de gente. Y Colombia, perdón. Doctor, Uruguay es uno, pero por la lejanía, y Uruguay tiene un nivel de vida súper diferente porque un familiar cercano viajó allá a Uruguay hace un año y me contó la experiencia. Uruguay es súper bonito para vivir, pero casi nadie emigra allá a Uruguay. Es correcto. Vaya, ese es un buen ejemplo. Juan Carlos, excelente ejemplo. Uruguay tiene poca migración. Entonces, a lo que vamos es que este crecimiento natural en esos países es más fiable, es más confiable, porque prácticamente el equilibrio lo establecen los que nacen y los que mueren. Todos saben que el CLAP surgió de Uruguay y que cuentan nuestros médicos que han ido o los médicos uruguayos. Allá un niño nace con un neonatólogo, con un pediatra, un ginecólogo, un obstetra de riesgo, porque para empezar las parejas tienen un hijo generalmente y ese niño es cuidado desde su concepción hasta que nace. Entonces, aquí el crecimiento natural es mucho más fácil de obtenerlo y es muy confiable el crecimiento que uno pueda obtener. Otro concepto importante es la famosa transición demográfica. Algunos ortodoxos hablan mucho de esto, algunos de las nuevas corrientes, por ejemplo, los que defienden la epidemiología social, dicen que este es un concepto que no debería de usarse mucho, pero sigue siendo un concepto válido, ¿verdad? Porque la transición demográfica es que tanto estamos migrando. ¿Cuál es la parte más importante? Y que hemos dicho que incide la natalidad. Cuando ya van naciendo menos y analizamos la pirámide poblacional y están muriendo menos, pero que la natalidad decrece más, la brecha se va reduciendo, entonces estamos en una transición. Porque si mueren pocos y nacen pocos, estamos por un lado garantizando que los pocos que nacen los cuidamos y llegan a mayor edad. Entonces estamos haciendo de pasar de una población joven a una población un poco ya mayor. La teoría trata de formular una explicación generalizada del cambio poblacional a través del tiempo. Esta teoría sostiene que tanto la mortalidad como la fecundidad de una población pasarán de altos a bajos niveles con resultado de la modernización. El descenso de la mortalidad se produce antes que el de la fecundidad, lo que origina un crecimiento elevado de la población durante el periodo de la transición. Una vez que desciende tanto la fecundidad como la mortalidad, se alcanza nuevamente un crecimiento modelo de la población. ¿Qué estamos diciendo? Es bien importante que nosotros controlemos esos dos grandes llamémosle parámetros o dos grandes sucesos que inciden. Entonces esperamos que la mortalidad vaya reduciendo. Aquí habría que analizar los datos, ¿verdad? Para tener claridad que tanto la mortalidad va hacia abajo. ¿Cuáles son las etapas que tenemos? Primero la primera etapa que es una transición incipiente. Países donde la natalidad y la mortalidad mantienen altas tasas, lo que da como resultado poco o ningún crecimiento natural, 2% o menos. La segunda, la transición moderada, donde los países mantienen una tasa alta de natalidad, en tanto que la tasa de mortalidad es decreciente, dando como resultado un crecimiento elevado de la población cercano al 3%. Y la tercera etapa, que es la transición plana, países con tasa bruta de natalidad en continuo descenso y la tasa bruta de mortalidad relativamente baja. El crecimiento natural atenuado entre el 1.5 y 2.4. Veamos. ¿A dónde creen que estaría nuestro país en este momento? ¿Y por qué? Yo creo que en la transición incipiente. En incipiente, ¿por qué? Porque hemos experimentado en los últimos años, bueno, nuestra natalidad siempre
Creo que ha sido alta, aunque ha habido cambios conforme han pasado los años, ha ido disminuyendo un poco, pero creo yo que el salvadoreño siempre tiende pues, a tener altas tasas de nacimiento a comparación de otros países. ¿Ok? Y también la mortalidad debido a la violencia, siento yo que ha ido aumentando también, pero es mi percepción. Muy bien, Rosemary. ¿Quién más tiene una opinión diferente o similar? Yo tal vez no difiero con la doctora porque se puede ver eso tal vez en la zona rural, pero en la urbana casi a nadie tiene más de 2 hijos. Y a lo mucho todos están teniendo un hijo en la zona urbana. Y entonces, ¿con cuál cree, Juan Carlos, que estamos? Tal vez en la tercera etapa, transición plena. En la plena. O sea, porque hay una disminución de la natalidad. Hay un Dice que descenso. estamos con un continuo descenso de la natalidad y una tasa de mortalidad relativamente baja. Muy bien. ¿Quién opina lo contrario? ¿O quién opina igual? Yo pensaba que estábamos en la segunda etapa, que sería en la transición moderada, porque en algunos lugares siempre se da muchos casos de natalidad. Y vamos bajando con las muertes. Por el momento han disminuido un poquito. Ajá. ¿Quién más quiere opinar? Yo apoyo la opinión de la doctora Rosemary, que estamos en la primera etapa, en transición incipiente. Si bien es cierto lo que dice el doctor Portillo, ¿verdad? De que tal vez en las zonas urbanas ya la gente se limita a tener de 1 a 2 hijos, pero en el país creo que hay demasiada ruralidad y en esas zonas pues sí hay un alto índice de nacimientos. Ok, Yo, veamos una última yo opinión. creo que, Sí. yo creo que pues, para dar una opinión, me fui a ver la pirámide. Entonces, yo he visto que si nos fijamos en las primeras dos casillas, la natalidad es menos que en las previas, ¿verdad? Entonces, la natalidad se ha bajado un poco, al igual como decía compañera Brenda y el doctor Portillo, al igual de la mortalidad. Entonces, yo creería que estamos en una etapa 2. Excelente punto, Jacobo. Muy bien. Fíjense que es bien importante lo que estamos hablando. Por eso yo les pongo la gráfica. ¿Qué dijimos? La natalidad en función de hace 20 años. La hemos reducido considerablemente. Si ustedes se recuerdan, acordémonos que la natalidad tiene que ver de los nacidos con la población, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Y la fecundidad tiene que ver los nacidos con la mujer fértil. Yo les contaba que cuando yo estaba en Morazán, allá por el 98, 2000, 2001, en este país nacían más de 200,000 niños. Y ahora nacen, y fíjense, al hacer la tasa de natalidad con más población, porque en ese entonces eran realmente como 5.6 millones, ahora tenemos un poquito más de 6.2, ahora nacen entre 82,000 y 85,000. Al hacer la natalidad, cae, o sea, cae lo que está diciendo Jacobo, vamos por aquí. Es más, me atrevería a decir que podríamos estar entrando en una tercera. ¿Cuál es nuestro problema? Es la mortalidad. Porque ahorita probablemente en el último año percibimos un descenso, ¿verdad? Y estadísticamente hay un descenso de muertes violentas. También tengámoslo claro, que no es, pues si alguien decía que morían, vamos a ver, 10, digamos, 10 en promedio por 365 serían 4,000, redondeemos. 4,000 de las 35,000. ¿Estamos? Entonces, 4,000 o 5,000, pongamos de los 35,000, es un
una séptima parte de los datos que tenemos. Aquí se muere mucha gente por problemas crónicos, ¿vea? A diario en los hospitales. Entonces, no es cierto que solo por eso es que vemos que mueren menos, porque no es, llamémosle, esa cantidad impactante hablando del total de muertes que se dan, porque mueren muchos en accidentes de tránsito, mueren muchos por problemas crónicos. Entonces, yo me atrevería a decir que sí estamos en una etapa 2, ¿verdad? Pero por ahí, porque la muerte no nos ayuda mucho, la mortalidad sí se ha mantenido. Entonces, por eso es bien importante, no estamos en etapa 1, porque la natalidad sí ha caído bastante, la mortalidad no mucho. Entonces, podría ser que estuviéramos por aquí en cuanto a la mortalidad y por aquí la fecundidad, pero en total estaríamos probablemente en una segunda etapa. Importante el análisis que estamos haciendo. Muy bien. La cuarta, que es una transición avanzada, países con baja tasa de bruta de natalidad y una mortalidad, lo que produce un crecimiento de población muy lento, inferior al 1.5%. Se han plantado numerosas críticas a la teoría de la atención demográfica, tales como el alejamiento de la realidad, desde que no se considera la migración como un componente importante del cambio demográfico. También se le quita el carácter general que debe acompañar a toda teoría, pues se le considera una descripción de lo acontecido parcialmente en Europa. Esto es bien importante, se recuerda, aquí no hablamos de la migración, y en nuestros países la migración realmente sí ejerce, hay una marcada, ¿verdad?, tendencia a irse hacia Estados Unidos. Tenemos modelos de crecimiento demográfico, donde la N es la población total en un momento T, la NT1 es la población en un momento inicial, y la K es la pendiente de la recta o tasa de cambio por unidad de tiempo. Y la T menos T1 es el tiempo que ha transcurrido en ese periodo. Esto es lo que estamos viendo. Tenemos la población, tenemos el tiempo. Este crecimiento, pues, es complicado, ¿verdad? Porque un país que tenga ese crecimiento va rumbo al caos, porque estamos diciendo que cada día, conforme el tiempo pasa, va a haber más población y más población. Pero es uno, ¿verdad? Tenemos el geométrico, representa la población total en el momento T, el NT, el momento T inicial, y el NT1 es la tasa media anual de crecimiento, y donde lo que buscamos es una R, ¿verdad? No quiero llenarlos de fórmulas, es simplemente que es una base geométrica, y esto es lo que estamos viendo. Sí tiende al ascenso, pero no es de una forma directa, así recta, ¿verdad? Sino que hay un ascenso y gradual, se mantiene y va avanzando, ¿verdad? Esto sucede muchas veces cuando nacen muchos niños y eso realmente contribuye y mueren pocos y vamos hacia arriba. De ahí tenemos el crecimiento exponencial. Ahí tenemos los elementos, que es la población en el momento final, la población en el momento inicial, la tasa instantánea de crecimiento y la base del logaritmo natural o neperiano. Y ahí tenemos un I, que es el que nos va a ir marcando la forma de la curva, y esto es lo que vemos en una exponencial. También esto, ¿verdad? Aquí ustedes ven, todos los modelos nos están mostrando el crecimiento que puede darse y en la cual pues se toman en cuenta los parámetros que cada fórmula define. Tenemos el modelo de crecimiento parabólico, donde ahí tenemos la población en un momento, tenemos los parámetros constantes de la función, tenemos los diferentes elementos A, B, C, y finalmente construimos la tasa de crecimiento que varía en función del tiempo, ¿verdad? Y hay una lambda y toda la fórmula que hace para que se calcule. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? De esta manera. Ahora bien, ustedes observan que un crecimiento parabólico va al ascenso, pero no hay un marcado ascenso como lo es el logarítmico y como el exponencial. Entonces, muchas veces algunos autores pues mencionan
que el crecimiento parabólico es una forma un poco que se observa más frecuentemente en algunas poblaciones. Aquí, pues, en los momentos ceros se pueden definir tres ecuaciones, cuya solución simultánea permite cuantificar los parámetros de la parábola en función de los valores conocidos. Vea que siempre en las cátedras les van a mostrar fórmulas como calculamos A, cómo calculamos B, cómo calculamos C. Lo importante, ustedes deben saber que para cada modelo hay programas, hay paquetes y ustedes, ¿qué necesitan? Ponerle la población en el momento inicial, la población en el momento final, todo lo que les pida y el modelo automáticamente les va a dar la tendencia. Muchas veces muchos alumnos preguntan, ¿verdad? ¿Y con cuál yo debería de quedarme? No, no es con cuál nos quedamos. Lo que vamos a ver. ¿De dónde yo debería obtener la información para saber cómo se comporta nuestro país, por ejemplo? ¿Alguien quisiera opinar? De los censos. Correcto. Así de tácito, Saúl. De los censos. Porque el censo fue elaborado casa a casa en teoría. Vean que siempre hay gente que nos dice que no fue tan así, pero es lo más cercano a los datos que podemos tener. Entonces, yo necesito tener dos censos, que sé que son reales. Recuérdenme los últimos censos de El Salvador. 92 y 2007. Correcto. Agarro los dos censos y podría empezar a jugar y ver cómo se ha comportado, ¿verdad? Y ver en cuanto a los años, porque ¿cuál es la ventaja? Que se hacen proyecciones de población y ahí uno puede ir viendo y jugando, pero basado en los censos, porque son los dos puntos, llamémosle, que marcan una tendencia. Jacobo, ¿algo ibas a decir? No, no, eso, los años era. Perfecto. Tenemos también curvas logísticas, aquí donde vemos la población en un momento T, las constantes igual, ¿verdad? A, B, C, y la asíntota superior hacia la cual tiene el crecimiento. Recuerden que asíntota es la línea hacia arriba que va cerca de una línea limítrofe, ¿verdad? Aquí se determinan los valores, aquí tienen la fórmula, y separamos los valores de la población invertida entre grupos iguales de n, que son los puntos cada uno, y sumar esos valores para cada grupo formando la suma. Tenemos un crecimiento logístico. Calcula las diferencias entre las sumas consecutivas de manera que aquí aparecen, cómo se va dando, y las constantes que han definidas. ¿Ven? Recordemos qué es lo que necesitamos, las constantes que vamos a calcular, y aquí lo que tenemos son los valores de cada grupo, ¿verdad? Y que vamos a hacer las sumas, que es lo que prácticamente nos está dando de un punto 1 a un punto 2. Entonces, observen lo que vamos a ver. Toda curva que se acerca a una línea, esta es la parte asíntota superior y esta es la parte asíntota inferior, que son las líneas que se acercan, aunque no topan, pero ahí van, ¿verdad? Van cerca de ambas líneas. Entonces, este es el crecimiento logístico y ustedes ven que hay que conseguir toda la información para construir este tipo de modelos. Bueno, repito. Aquí lo que hace un buen epidemiólogo es sentarse con demógrafos o gente estratégica. ¿Qué es lo que me interesa en la clase? Aquí no estoy formando demógrafos. Estoy formando epidemiólogos que deben de saber usar la demografía. Aquí ustedes lo que van a hacer son preguntas claves, ¿verdad? Al demógrafo o al más cercano a lo que le llamamos un demógrafo, que aquí le llaman estadístico. Y uno le dice, mira, ¿cuál será el modelo de crecimiento del país? ¿Verdad? Uno espera que cuando le expliquen, le digan, mira, yo tomé en cuenta los censos, y eso es lo que a mí me interesa con ustedes, que tengan claridad que no es que uno diga, este modelo me gusta, no. El modelo se tiene que basar en los datos que el país está generando, porque en base a ellos es que han generado el modelo que más se acerca a lo que está pasando. Tenemos los indicadores de velocidad de crecimiento. Primero tenemos la tasa de crecimiento por unidad de tiempo. Esta
representa la tasa de crecimiento por el tiempo en un periodo. Yo puedo definir 5 años, 10 años, lo que considero. Siempre hay un punto 1 y un punto 2. El NP representa la población promedio del periodo, ¿verdad? Del periodo 1, el periodo 2. El T1 representa el momento inicial y el momento final, respectivamente, del periodo de tiempo. Y el T2 menos el T1 representa el tiempo transcurrido. Si, por ejemplo, tomáramos 1992-2007, ¿cuántos años pasaron? 15, ¿verdad? 15 años. Y eso es lo que nosotros deberíamos de reflejar en esto. Y veamos ejemplos de tasas de crecimiento por el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, en esta tabla de Perú nos dicen, tenemos los nacimientos. ¿Cuántos nacieron? Más de 3 millones en 5 años. En los siguientes 5 años, vamos a ver, en los siguientes 5 años nacieron un poquito menos. Si ustedes ven, aquí eran 3.007.000, aquí son 3.065.000. ¿Cuántos murieron? 775.790.000. Fíjense el comportamiento. Aquí en Perú, a diferencia nuestra, si ustedes hacen una relación rápida, prácticamente mueren la cuarta parte de los que nacen. Si ustedes hacen una relación rápida, en nuestro país es menos de la tercera parte, por lo que les decía, ¿verdad? Un poquito menos de la tercera parte. Entonces, obviamente, países como Perú siguen teniendo una pirámide poblacional con una base muy ancha porque nace mucha gente. Y vean este dato, vean, la migración neta. ¿Qué creen que significa este dato? Que emigran más. Exacto. Pareciera que Perú es un buen centro donde la gente cree que hay trabajo y hay más opciones para desarrollarse, ¿verdad? Es bien interesante. Y de hecho, Perú tiene muchas zonas donde llega mucha gente, ¿verdad? Por diferentes razones. Y tenemos la población promedio durante ese periodo. 22 millones, 24 millones. Aquí es obvio, vean, que la población promedio del periodo es menor y eso significa que cada vez hay más gente en Perú, ¿verdad? Ok, entonces con todos los elementos que están en la tabla procedemos a hacer un cálculo. Y utilizando todos los parámetros, obtenemos que la tasa de crecimiento, ¿cuál sería la unidad de tiempo en esto? Años. ¿Cuántos? 5. Quinquenal, no es. Exacto, quinquenal. Ahí en Perú, quinquenalmente hay 1.7 personas de cada 100 que están teniendo en el cabo de 5 años, es decir, hay un aumento, llamémosle bastante fuerte, quinquenalmente, comparando un quinquenio con otro. Tenemos la tasa de crecimiento promedio anual, que aquí están los nacimientos, las muertes, los que inmigran, los que migran, y aquí aparece la población promedio, ¿verdad? Que se haya definido por 1000 y aparece todo esto. Entonces, lo que finalmente vamos a ver en la tasa de crecimiento, ¿qué necesitamos? Necesitamos los que nacen. Ya vimos los que nacen, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Los que mueren. Aquí tenemos los que mueren. ¿Qué más necesitamos? Inmigrantes. Los inmigrantes, ¿verdad? Que son los que salen, ¿verdad? Y necesitamos ¿qué más necesitamos? Nos regresamos aquí, vean. Recordémonos que estamos nosotros viendo todas las tasas de inmigración, emigración y las tasas brutas de mortalidad. Entonces, aquí tenemos, si ustedes observan las diferentes tasas y al final
Lo que queremos ver es la tasa de crecimiento promedio que tenemos. ¿Qué es lo que vemos? Al dar el resultado, ¿qué podrían decir de una forma rápida? Que se redujo la tasa de crecimiento. ¿Consideran que es impactante en 5 años? Es muy poco. ¿Cómo lo ven ustedes? Son como 2 millones. Sí, ¿verdad? La verdad que son... ¿Cuánto es la población de Perú? ¿La vemos? El 25 es 23 millones, decía ahí. Perdón, sí, aquí está, ¿verdad? Aquí Ujú. está, ¿verdad? 25 millones, 23, 25. Son de Rondando 2 los millones. 25, ¿ah? 24, 25 millones. Entonces, uno ve que hay una reducción. Si somos observadores, están muriendo un poquito más, están naciendo un poquito menos. En teoría, está llegando menos gente, ¿verdad? Cada año, miren. De 53,000 han llegado a 17,000. La natalidad va bajando a poco. La mortalidad se ha mantenido, y ustedes observan, miren. Y la tasa neta de migración quizás es la que más impacto tiene por lo que estábamos hablando, ¿verdad? La tasa neta de migración, que es este elemento, pasó de menos 2.3 a menos 0.7. Si lo vemos en función de una tasa neta, hay un impacto bastante importante. Y eso es lo que refleja esta reducción que vemos acá. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? O sea, al final, en la fórmula, en vez de poner inmigración, solo se pone la tasa neta de migración. Ajá, eso es lo que está generando, Jacobo, la tasa neta de migración, correcto. Porque esta es la Al final, doctor, al final aquí lo que podemos ver es que casi no migra ya mucha gente en Perú. no, que está reduciendo la llegada de los migrantes. De los migrantes. En Ujú. comparación de la década del 1990 al 2000. Vean. Sí, Vaya, si la tasa neta de migración fuera positiva, como la fórmula ya la tira que hay que restarle, ¿siempre se le restaría o cambiaremos el signo? no, buen punto. Aquí, Jacobo, se mantiene la simbología, porque es un negativo de negativo. Porque, vaya, ¿qué pasa si fuera 2.3? Es lo esperado, ¿verdad? Menos 2.3. Pero si es negativo es menos de menos. O sea, en lugar de restar, realmente está sumando como cosa extraña que no es lo común en los países. Más en los países como los nuestros. O sea, el símbolo se mantiene, Jacobo, y de hecho eso es lo que hace el efecto en el equilibrio de la fórmula. Siempre se va a restar entonces. No, no, no. O sea, le va a poner menos entre paréntesis menos, lo que se convierte en una suma. Es que como aquí la tasa neta en el 95 era negativa y en la fórmula sale negativo, entonces la tuviéramos que restar. No, pero Sumar, perdón, la a tuviéramos que lo sumar. que voy es, en la práctica, lo que yo esperaría es que haya una tasa positiva. Y cuando la meto a la fórmula, es lo lógico, porque se supone que la gente sale más que lo que llega. Pero en este caso, que la esencia de la migración es al revés, a Perú llega más gente, es lógico que la tasa es negativa. Entonces, la fórmula no la cambio. La fórmula tiene su fórmula que es negativo. Aquí lo que hace es que el efecto negativo se convierte en un efecto que suma en la práctica, porque es menos de menos. Eso suma. No sé si me voy a entender. Es decir, que aquí este indicador, en lugar de restar como se espera, suma porque tiene una tasa neta negativa. ¿Sí? Sí, porque lo que se espera es que sea positivo. Exactamente.
Exactamente. Muy bien. Tenemos la tasa de crecimiento lineal. El crecimiento lineal supone un incremento absoluto de la población, igual que para cada unidad de tiempo, durante un periodo. Si el tiempo está dado en años, la tasa de crecimiento lineal será el número de personas por año que se incrementa la población. Si se conoce la población para 2 momentos, la tasa de cambio pendiente recta o crecimiento lineal será, ahí aparece, ¿verdad? Y vean, es porque asumimos un crecimiento lineal. Esto rara vez lo vemos. Y entonces ahí tenemos los 2 puntos, ¿verdad? Un punto final menos un punto inicial. La lógica nos dice que al final hay más población. Nosotros ahora somos 6.7, dicen, pero hace 10 años éramos 6.1. Entonces ustedes siempre en general, ¿verdad? En general lo esperado, más no lo que siempre sucede, es que la población al momento donde estamos sea mayor que hace 10, 5 años. Y aquí empezamos a jugar y la T son los años, ¿verdad? Que aparecen ahí. Entonces veamos qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la población, aquí tenemos para el año 2095. Esos son los 2 puntos de corte, 2000 y 95. ¿Cuál era la población en el 2000? Aquí la podemos ver, 25.6 millones, 25.66, ¿verdad? ¿Cuál era la del 95? 23, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Es una población menor, 23 millones. ¿Por qué le pongo 5 años abajo? Porque la diferencia entre los 2 años que he tomado como puntos de corte. ¿Qué es lo que puedo decir? Que en ese periodo, ¿cuál es el crecimiento? 425.997 personas por año. Ese ha sido el crecimiento lineal que hemos tenido. Estos son indicadores que muchas veces algunos cuestionan porque se ve bien simplista, ¿verdad? Crecimiento geométrico, ya atrás estuvimos viendo. Aquí el crecimiento en forma geométrica supone que la población crece a una tasa constante, es decir, que aumenta probablemente lo mismo en cada periodo de tiempo, lo que significa que el número de personas aumenta o disminuye a una tasa constante. Aquí aparece la fórmula que se emplea. Repito, esto solo es para conocimiento. Y aquí aparece la descripción de todo ello, ¿verdad? La tasa de crecimiento geométrico, la población en el momento final y la población en el momento inicial. Entonces, aquí lo que necesitamos los censos que hicieron ellos, vean, 8293, y que aparecen en una tabla, y entonces aparece las poblaciones y aparece toda la fórmula. Al final, en este ejemplo yo tengo que es 2, redondeando 2%. Y digo que la población peruana creció en ese periodo censal una tasa promedio de 2,04%, un 2%. ¿Qué le hemos aplicado? Un crecimiento geométrico. Insisto, antes de pensar cuál modelo vamos a usar, uno siempre tiene que ver cómo históricamente la población se ha ido comportando. Y vamos al crecimiento exponencial. De la misma manera, se toman las poblaciones y se aplican. ¿Sabían ustedes que los demógrafos lo que hacen es hacia atrás empezar a verificar? Por ejemplo, ¿cuál habrá sido el censo antes del 92? ¿77 creo que era? O algo así. Más o menos, o alguien tiene otro dato por ahí. Ni idea. ¿Y Nancy? ¿Algún dato, Nancy? Por ahí, Jacobo, 77, 78. Entonces, ¿qué haría un demógrafo? Agarra los datos 78, 77 con el 2000, el 92 y vería qué pasó. Si el exponencial o el geométrico o el lineal
el que se dio más cercano cuando se hizo el 92, porque ya ahora ya tiene 3 puntos el demógrafo. Y puede decir, no, miren, en este país el crecimiento realmente no es exponencial, por ejemplo, es geométrico. Ese es un mensaje que yo les quiero transmitir a ustedes, ¿verdad? Porque la clase por momentos es un poco tediosa porque habla de fórmulas, pero a mí me interesa que ustedes capten el mensaje. El país no se va a casar con un modelo, el país somete el modelo hacia atrás y empieza a ver con cuál es el que más se aproxima las veces que se ha hecho una medición exacta de la población. ¿Y quién nos da ese dato? Los censos. Aquí tenemos lo mismo y ustedes ven por qué en Perú usan los censos. Se fijan que todos los ejemplos que tenemos son de censos. ¿Qué es lo que pasa entre un censo y otro? Los que han usado datos demográficos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los países? ¿Cómo le llaman eso los países? ¿A qué, doctor? Por ejemplo, que yo ahorita les dijera, miren, hagan la tasa hoy o hagan la tasa del 2019 y yo les dijera de los casos de dengue, por ejemplo, por departamento. Pero ustedes saben que el último censo fue en el 2007. ¿Cómo se llama eso que hacen los demógrafos para que ustedes tengan un dato para hacer tasas? Proyección. Bien, proyección. ¿Perdón? Proyecciones. Es correcto. Si ustedes agarran el libro de la DIET, hay proyección hasta para el 2050. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una proyección y una estimación? Ya lo vamos a ver, ya pasamos a eso casi. De hecho, en las últimas diapos de la clase estamos basados en eso. Pero bien importante, si yo ahorita quisiera que hicieran tasas del 2019, ¿cómo dice? Dice poblaciones proyectadas. Porque la última población real es la del 2007. 2007. ¿Verdad? Y es válido, doctor, perdona, pregunta, que se haga una proyección sabiendo que en el 2017 tenía que haberse hecho la otra, el otro censo. Es válido hacer eso. Es válido, Juan Carlos, pero un buen epidemiólogo o un buen demógrafo tiene que hacerlo ver a quien le presente los datos, para que el que presenta demuestre conocimiento y que diga, estoy tomando población proyectada del censo 2007. Señores, han transcurrido 12 años. Si ustedes lo dicen, la gente que está oyendo lo va a entender. ¿Por qué? Porque para eso hay un Ministerio de Economía y bajo el Ministerio de Economía está la Dirección de Estadística y Censo. Entonces, usted está en lo correcto. Ya ahí el problema le cae al país. Que cualquier indicador calculado, ustedes hacen lo correcto en agarrar el dato oficial. Ya que el dato oficial no sea consistente, ya no es problema de ustedes como presentadores de una información. Entonces, fíjense lo que está mostrando acá, ¿verdad? Los censos. Ellos han tenido, vean qué complicado, ¿verdad? En el 40, 61, 72, 81 y 93. Si lo analizamos, no están tan mal, ¿verdad? O sea, después del 60, los peruanos pusieron las pilas. Pasaron 11 años del 61 al 72, pasaron 9 años, ¿verdad? Del 72 al 81 y pasaron 12 años, o sea que se han mantenido en un dato más o menos. Habría que ver cuáles fueron los últimos que han hecho, si no mal me equivoco fue 2004, el último, no, fue como el 2014, creo que es el último que han hecho. Se han mantenido, o sea, por ahí van, ahí van. Esto es lo que a veces nos critican a nosotros, ¿verdad? Porque nuestros datos ya no van a pegar, como decimos. Ahora bien, esta es la población que es la más objetiva, ¿verdad? Es lo más cercano a la verdad de ellos. Fíjense cómo pasaron en el 40 ser 7 millones a en el 3, 22 millones. Lo que se observa es que hay un crecimiento de la población. Ok,
Comúnmente se utiliza el término de estimativa para designar cálculos del estado y o movimientos de una población para momentos diferentes de aquel en que se recogen los datos. Se distinguen tres tipos de estimativas: intercensales, referente a la situación en el periodo entre dos censos; poscensales, comprendidas en el tiempo transcurrido entre el último censo al momento actual; y las futuras, que son las proyecciones, que procuran conocer la situación demográfica a partir del momento actual. Vale, esto aquí es importante porque ya vamos a entrar un poco a la pregunta que nos hacía Jacobo. Nosotros realmente lo que tenemos, lo que yo he insistido, lo más cercano a la verdad que tenemos son los datos de censos, que el país los ha tenido bien rezagados y entramos a un nuevo rezago bien importante, ¿verdad? ¿Y qué nos toca? Proyectar, ¿verdad? Pues sí, porque no hay para dónde. Mientras tanto, ninguna cooperación extranjera nos va a perdonar que no tengamos tasas, ¿verdad? Ningún organismo serio como es todas las Naciones Unidas, ningún organismo nos va a permitir que no tengamos construcción de parámetros de comparación. Predicción, vea, se caracteriza por su actitud metodológica acrítica y dogmática, que vaticina partiendo de premisas fijas. Por ejemplo, un anticipo demográfico del futuro que se basa en que la tasa de fecundidad, de mortalidad y de migración deberán mantenerse inalteradas, y se parte de esta oposición para el cálculo de la población futura. Vean esto. Si yo estoy diciendo que ni nacen más, ni mueren más, y migran lo mismo de los últimos 5 o 10 años, ¿cómo me va a pegar? Es una predicción, porque parten de los elementos que así es y así seguirá siendo. Difícilmente, ¿verdad? Las proyecciones o estimaciones parten de otra actitud metodológica basada en suposiciones múltiples sobre valores futuros presumibles de las variables componentes del crecimiento demográfico. Además, enmarca sus resultados en escenarios referentes a cada suposición, estableciendo límites de determinada probabilidad. ¿Qué hacemos comparado lo anterior con las proyecciones y estimaciones? Que aquí ya decimos, miren señores, hay varios elementos que van a incidir en que yo proyecte o estime. Porque lo anterior daba por sentado, aquí vamos a recordar, cuando hablamos de fecundidad, mortalidad y migración quedan inalteradas, estas tal predicciones no dicen, no, pero yo puedo predecir con elementos que de hecho sé que si son cambiantes da problema. Entonces cuando proyecto o estimo, cambia. Lo que estoy diciendo es que ahora sí voy a tomar en cuenta las múltiples suposiciones que van a afectar. Y entonces vamos entrando ya en materia un poco de lo que nos preguntaba Jacob, ¿verdad? Una estimación de población, y esto es lo que está en el libro de Ballenas Ochoa. Son cálculos destinados a conocer el volumen de la población en el pasado, en el presente o en el futuro. Estos cálculos se efectúan mediante varios procedimientos, de entre los cuales se distinguirán los métodos algebraicos y el método de los componentes. Las proyecciones son los cálculos relativos a la evolución futura de una población, partiendo usualmente de ciertos supuestos respecto al curso que seguirá la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Hasta aquí pareciera ser que no hay un verdadero límite, pareciera ser. Pero aquí viene el punto más importante. Aquí sí se establece la diferencia marcada. Las proyecciones de la población son las estimaciones futuras de la población, sobre todo a mediano y largo plazo, y vean esto último, que se elaboran aplicando el método de los componentes. Repito, ¿verdad? Las proyecciones de población lo que hacen es usar el método de los componentes, que eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Hay dos clases, esta es la clase 1 y la clase 2. Mientras que las estimaciones a futuro se realizan por extrapolación de función algebraica. Vaya, aquí Jacobo y todos
Aquí van a ustedes a ver, esta es la diferencia que ya no es un simple léxico de conceptos, ¿verdad? Proyecciones usa método de los componentes. Estimaciones usa funciones algebraicas. Atrás vimos las diferentes funciones algebraicas, hablamos de la logarítmica, exponencial, ¿se acuerdan? Todo lo que, la lineal, todo lo que vimos. Entonces, aquí uno ya puede ver que una diferencia, ¿verdad? Ahora bien, cuando veamos el método de los componentes, van a ver por qué eso. Ahí toman la fecundidad, la mortalidad, que son los elementos que más incluyen, y la migración. Por eso se llama método de los componentes, porque usa los 4 grandes componentes, ¿verdad? Asumiendo como un componente de migración la emigración y la inmigración. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Una de curiosidad, doctor. Sí. En el censo del 92, cuando hicieron las proyecciones para el 2007, ¿qué tan alejados estaban de la población real para el censo del 2007? Bueno, como preguntabas, ¿de qué año es eso? Como hicieron el censo previo, que era del 92, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo estaban haciendo proyecciones y estimaciones de la población. Y ya tenían la proyección para el 2007. Entonces, mi pregunta es, ¿la proyección era similar a la población dada por el censo del 2007? Tristemente, Jacobo, no. Y te voy a comentar, porque yo estaba en esa parte. ¿Sabías que en ese momento se decía que éramos 6.5 millones de salvadoreños? Así estaba la proyección para ese año. 6.5 millones. Yo bien me acuerdo, 2006. La triste historia que en el 2007, cuando dio el censo, de una forma mágica bajamos a 5.744. Imagínate, de 6.3, de 6.5 era, de 6.5 que decíamos que éramos, bajamos a 5.74. Si vos lo ves, es bastante. ¿Quién quiere hacer ese cálculo ahí? 6.5 millones porque es el punto actual menos el anterior entre el anterior. Es decir, vamos a restar, hagámoslo, 6.5 millones menos 5.7. 800,000 por ahí. Entre 5.7. 6.5 entre 6.5 menos 5.7. Entre 5. 800. Entre 5. ¿Cuánto les dio? 6.5 menos 5.7 entre 5.7. 0.14. Imagínense, 14%. No es despreciable. O sea que realmente creíamos que había uno más de cada 7 en una tasa. Es impactante en una tasa. Porque teníamos un 14% de lo que creíamos que éramos. Y eso no terminaba ahí. Por ejemplo, en Morazán les puedo contar de datos reales que la gente se quejaba. Habían datos que favorecían y otros que desfavorecían. Por ejemplo, yo bien me recuerdo que el director de Meanguera llegaba a las evaluaciones a reírse, porque ese tipo, con 100 que vacunara, él llegaba al 95%. Pero llegaba a Jocoro, que era un municipio de abajo, y esos lloraban, porque por más que buscaban, no llegaban ni al 55%. ¿Qué pasaba? Que Meanguera se hizo la San Luis Segundo Montes. Al llegar más gente, la población que ellos decían que tenían no era la que tenían. Entonces, como tenían más gente de la que decían que tenían, ellos vacunaban un poquito y llegaban al 100% porque estábamos usando la diéstica, que era el dato oficial. Los de Jocoro habían tenido una alta migración, ustedes saben que es de los pueblos que más migran a Estados Unidos, se va mucha gente, entonces ellos al revés, tenían en la práctica poca población, pero Diesti les sumaba un montón de gente. Entonces, realmente estos son problemas reales que vivimos ya en la práctica cuando nos dicen a los que son directores ahora de unidades comunitarias de salud. Le dicen, vaya señor, mire, usted no ha llegado a cobertura. ¿Qué hace un pobre médico para no hincársele al nivel central? ¿Sabe qué? Hágame
monitoreo rápido. Vaya, pues agarre 5 comunidades y llega. Ah, sí, tiene razón, tiene arriba el 90, porque es un monitoreo rápido. Van a ver la realidad, aunque aparezca el municipio que tiene 80. Bueno, y Nancy, que es enfermera, que sabe que eso es complicado, eso es lo que se hace ahora, porque es una forma de certificar, por ejemplo, que la cobertura es buena y no es lo que ponen en base a la proyección, y eso es lo que le está pasando. Ven lo que implica no tener un dato real para evaluar indicadores en salud. Ok, mis estimados, hemos cubierto todo, ¿verdad? La clase la hemos abordado de la forma más amplia. Nos voy a ahorita dejar de grabar.